En esta sesión vamos a ver cómo se pueden consultar los procesos de una base de datos. Cuando una base de datos es arrancada, se ejecutan una serie de procesos background y cada uno de ellos tiene su función. Entre ellos tenemos los siguientes procesos. SMON se encarga principalmente de recuperar la instancia durante el arranque en caso de que se haya detenido inesperadamente por algún fallo. PMON controla los procesos de servidor y detecta cualquier problema existente con las sesiones de usuario conectadas. DBWN. Mediante estos procesos se escriben los bloques de datos modificados en los ficheros de datos, data files. LGWR. Mediante este proceso se escribe el contenido de la red o log buffer en los ficheros de actualización. CKPT. Permite registrar checkpoints, puntos de control, en la cabecera de los ficheros de datos, data files, y en el fichero de control, control file. MMON. Mediante este proceso se garantiza la mayoría de las capacidades actuales de la base de datos para automonitorizarse y autooptimizarse. MMAN. Mediante este proceso se gestionan de forma automática las asignaciones de memoria. ARCN. Los procesos ARCN se encargan de preservar una historia completa de todos los cambios realizados. RECO. Permiten efectuar rollback en transacciones distribuidas. Linux nos proporciona el comando ps para visualizar todos los procesos que se están ejecutando en el sistema. Para ver cómo funciona, tecleamos ps-ef y si lo ejecutamos, podemos ver una gran lista que contiene todos los procesos que se están ejecutando ahora mismo en el equipo. Pero podemos usar la opción grep para filtrar la salida, por lo que escribimos otra vez ps-ef tubería grep. Y ahora tendríamos que introducir el nombre de la base de datos que queremos consultar, por ejemplo, ORCL. Y con este comando vamos a ver todos los procesos que se están ejecutando en la base de datos ORCL. Lo ejecutamos. Y vemos una lista de los procesos. Hay que saber que si la base de datos no estuviera arrancada, o por lo menos en el estado no montado, no se podrían ver estos procesos. Recordar que una base de datos puede estar en varios estados: parado, no montado, montado y abierto. Y el estado no montado es el que se encarga de arrancar la instancia de la base de datos y de crear estos procesos background que manejan y controlan la base de datos. Aquí podemos ver el proceso PMON, que controla el proceso de servidor y detecta cualquier problema existente con las sesiones de usuario conectadas. El MMAN. Mediante este proceso se gestionan de forma automática las asignaciones de memoria. El proceso DIAG, que se utiliza para los diagnósticos. El proceso DBRM, que administra los recursos de la base de datos. El proceso DW0. Mediante este proceso se escriben los bloques de datos modificados en los ficheros de datos data files. Hay que fijarse que tiene un número, y esto es porque puede existir más de un proceso DBW para la misma base de datos, y si se creara otro, en vez de un 0 tendría un 1, así consecutivamente. El proceso CKPT señala al proceso DBWN en los puntos de control y actualiza todos los archivos de datos y archivos de control de la base de datos para indicar el punto de control más reciente. El SMON se encarga de recuperar la instancia durante el arranque, en caso de que se haya detenido inesperadamente por algún fallo. El proceso RECO resuelve las transacciones distribuidas que están pendientes debido a una falla de red o del sistema en una base de datos distribuida. Y así tenemos una gran lista de procesos. Y tenemos que recordar que si, por ejemplo, hubiese 10 bases de datos abiertas, habría 10 de cada uno de estos procesos, uno por cada base de datos diferentes. En esta sesión hemos visto cómo listar los procesos background de una base de datos. Resumen. Los procesos background se crean cuando la base de datos ha pasado por el estado no mount. Existe una gran variedad de procesos background y cada uno tiene su función. Podemos usar el comando ps-f para ver la lista de procesos. Existirán tantos procesos iguales como base de datos abiertas.